y perspectivas sobre esta pregunta, ¿no? Entonces, quiero tratar de ser también lo más justo posible. He considerado los otros puntos, ¿no? Cuáles son sus fuertes, y también consideré por qué me inclino por ese lado, ¿ok? Ahora, quiero empezar con ese primer punto, ¿no? Lo que es indecoroso. Pablo, en esta carta, está hablando, ¿no?, de que hay algo indecoroso, ¿no?, o hay una acción indecorosa, ¿no?, que se está haciendo acá. El texto específicamente dice de la siguiente manera: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, ese texto se ha usado mucho para decir, no, bueno, la mujer no puede hablar o enseñar, haciendo referencia a 1 Timoteo capítulo 2, ¿no? No puede hablar en la iglesia a los hombres, ella puede hablar a las mujeres, puede hablar a las jóvenes, puede ser maestra de niños, pero nada más. Bueno, no comparto ese punto de vista, ¿no? Y como dije la semana pasada, no es un tema por el cual uno tenga que pelearse, ¿no? No es un tema por el cual uno debe de ser cristiano, no. Esto es en doctrina en la tercera categoría todavía. Donde sí podemos agarrar y defender a capa y espada es en la doctrina del primer nivel, ¿no? Pero esta es una doctrina de tercera categoría. No tiene que ver con la salvación, sino tiene que ver más que todo con las cosas que se hacen dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces no es nada, hermano, por el cual tenemos que estar peleando, ¿ok? Algunos escuché que me dijo una vez: pero ustedes reformados y los reformados no permiten que en sus iglesias una mujer enseñe o pastoree. Pero ustedes no conocen que los reformados tienen varias ramificaciones. Y lo que yo considero también es una de las ramificaciones, dado que este punto no es una doctrina de primer orden, no es una doctrina salvífica. Yo puedo creer o no creer en esto y mi salvación está intacta. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, quiero empezar con esta palabrita, indecoroso, porque he escuchado que esta palabra se usa mucho para poder agarrar y avalar ese punto. Entonces, ¿qué significa indecoroso? Bueno, según la RAE, significa que carece de decoro, ¿ok? Lo contrario de indecoroso es decoro, ¿estamos? Entonces, significa básicamente que carece de decoro, ¿ok? Ahora, ¿qué también significa o no ofende? Entonces, acá hay una acción que está sucediendo y esa es la palabra que Pablo está usando. Ahora, busqué y encontré los sinónimos, ¿no? Encontré la palabra, sinónimos saben qué es, ¿no? Una palabra diferente pero con el mismo significado, ¿no? En esa parte encontré lo que es la palabra indecente, grosero, inmoral, y también encontré esta palabra que yo quiero que se acuerden, ¿ya? Vergonzoso, ¿ok? Esa palabrita, hermanos, acuérdense, porque tiene mucho que ver. Cuando Pablo está hablando, de hecho, no es traducción de la traducción así, cuando Pablo está hablando de que la mujer está, cuando tiene una visión que es indecoroso, está hablando de algo vergonzoso. Pues, ¿cómo yo lo compruebo? Cuando yo voy al griego, la palabra es aiskros, bueno, no me muy bien, ¿ok? ¿Ya? Pero la traducción de esa palabra, hermanos, es lo mismo. Es vergonzoso, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, a un lenguaje que me gusta, pero no comparto lo que está diciendo, ¿no? Yo he escuchado que dice, por ejemplo, no, bueno, ¿por qué una mujer no puede hablar dentro de una congregación a un público masculino? Porque es vergonzoso. Pero eso no es lo que el texto dice, aunque el significado sí es correcto que está ahí diciendo, porque la traducción de indecoroso que está usando Pablo acá aplicando es vergonzoso. Y vuelvo a leer el texto otra vez. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto nos dice
hermano, que algo que hacían las mujeres, es decir, algo en su conducta, era indecoroso o era vergonzoso. ¿Estamos? Algo hacían ellas. Algo estaban haciendo. ¿Qué estarían haciendo las mujeres que su conducta era indecorosa o vergonzosa? ¿Qué podría estar sucediendo ahí? Yo creo que este tema nos interesa porque en algunas ocasiones nos van a arreglar con ese punto. Sabes que hay muchas iglesias, hermano, que permiten que las mujeres estén adelante y hablen un culto general y otras que simplemente no. Y cuando uno cree algo, tiene que saber defender esos temas. ¿Por qué? Porque hay quienes nos llevan a esto a nivel de decir, bueno, es que esta es una iglesia bíblica. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que saber ese punto importante. ¿Por qué? Porque por eso algunos dicen, bueno, mira, por eso no es una iglesia bíblica. No. Hay que saber entender bien, hay que ser bien juiciosos, es cierto, hay que buscar por acá y por allá y saber qué es lo que se está enseñando para poder comprender. De hecho, yo ya me hice ese trabajito. ¿Ok? Y esto es lo que quiero compartir. Entonces, en este cuarto punto quiero ver, ¿no?, sobre este punto. La palabra vergonzosa, ¿de dónde vendrá? Exacto. Vergüenza. Muy bien. Hermanos, ¿saben que la palabra vergüenza tiene 8 aplicaciones? ¿Estamos? De las cuales solo 3 de ellas nos interesan. ¿Por qué no tiene que ver con la vergüenza que te produce cuando te hacen una gracia, una broma? No, de otras implicaciones, pero no tiene que ver directo con eso. ¿Ok? Pero 3 de ellas sí. No voy a escribir todo porque es mucho, ¿ya? Pero escucha atentamente si puede apuntar algo. El primero es un sentimiento ocasionado por una acción deshonrosa. ¿Estamos? Ese es el primero. El segundo es un acto o suceso escandaloso. ¿Estamos? El primero, bueno, tiene que ver, ¿estamos?, con una acción deshonrosa. ¿Estamos? Ya. Y el segundo tiene que ver con algo escandaloso. Y el tercero es el que me llamó la atención. Es vergüenza ajena que se siente, que siente una persona como si fuera suya, por algo que se hace o dice otra persona. ¿Estamos? Esa es vergüenza ajena. ¿Nunca sentí vergüenza ajena? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien, entonces, el tercer punto que me llamó la atención es una vergüenza ajena. Muy bien. Ahora, ¿dónde podemos encajar todo esto? Esta será la única vez que la Biblia habla de algo vergonzoso, hablando solamente del libro de Corintios, ¿no? De hecho, hermanos, cuando nosotros retrocedemos al capítulo 6, versículos 1 y 5, vean lo que está sucediendo ahí. Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 5. Yo voy a leerlo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir en juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a las que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos, os digo, pues que no hay entre vosotros ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Cuál es la palabra que Pablo está usando acá?
para su vergüenza lo digo. ¿Saben qué está sucediendo ahora? A ver, hay litigios entre los creyentes, problemas están sucediendo entre los creyentes y están haciendo una mala conducta. Es como, por ejemplo, que acá alguien le haga algo a alguien, económico, de acción o lo que sea, que sucede continuamente. ¿Y a dónde se va? Eso implica que no hay creyentes, hermanos, por la fe. ¿A dónde se van? Se van a una comisaría, se van a eso, hacen un proceso. Y después, ¿dónde se promociona todo esto? No. Miren lo que dice habla uno. ¿Delante de quién? Incrédulos. ¿Es ese o no es ese un acto vergonzoso? ¿Entienden? Es un acto vergonzoso el que los incrédulos tengan que saber siquiera un problema que tenemos dentro de la iglesia. No le compete a gente que no tiene de Dios los problemas que suceden dentro de la iglesia. Ni siquiera se les debe comentar en su presencia de ellos. Porque tan solo el que ellos estén oyendo ya es un acto vergonzoso que debería darnos vergüenza a nosotros, uno de decirlos y otro de escucharlas. No importa el calibre, no importa qué tan justo parezca delante de las leyes, es un acto vergonzoso. Terminen avergonzando a Cristo, porque te dicen, ¿y si somos cristianos? Y hermano, yo voy a decir algo. Yo estaba leyendo el otro día. La iglesia, mi hermano, es el lugar donde vamos a encontrar gente más dispareja, gente con miles de conflictos. No es el lugar en el que tú vas a ir y vas a decir, uy, qué bonita hermandad. No quiere decir que no apuntemos a eso. ¿Estamos? Obvio, tenemos que apuntar a eso, a llegar a tener buenas relaciones interpersonales, como hermanos en la fe. Tenemos que apuntar a practicar el amor fraternal, al perdón, la amistad y todas esas cosas, el compañerismo, todo de una forma bíblica, ¿ok? Porque eso nos manda la Biblia, ¿cierto? ¿No? Porque si amamos a Dios tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Estamos? Muy bien. Pero la verdad es que en la práctica tenemos muchos defectos. Ofendemos y terminamos ofendiéndonos. Viceversa sucede también. Y en todos los calibres. Y en todas las formas. Porque tenemos muchas condiciones. ¿Estamos? Entonces, cuando esas cosas, no importa el calibre que sea muy grande, sea muy pequeño, las llevamos a los incrédulos, ¿sabes qué sucede? Hacemos que el evangelio sea avergonzado. Nosotros somos, mi hermano, producto de la vergüenza también. Por eso, si podemos tener una pequeña aplicación acá, hermano, cuide sus palabras delante de los incrédulos, de compartir cosas que suceden dentro de la iglesia o problemas que usted tiene con algún hermano o hermana delante de los incrédulos. Ellos no tienen ni por qué saberlo, no tienen ni por qué opinar. Bueno, opinan porque ustedes se hacen partícipes. Un creyente que va a un incrédulo a contarle sus cosas, mi hermano, personales, sus problemas, cosas que deben ser resueltas dentro de una iglesia, mi hermano, es motivo de escándalo, es motivo de deshonra, es motivo de vergüenza ajena. De hecho, si usted va a ver, el hombre que tenía a la mujer de su padre era un acto, hermano, que lo sabían todos y que la iglesia no lo había resuelto. ¿Me entienden? La iglesia tenía que resolverlo y evitar que los demás hablaran más. Ahora, en ese caso, en el capítulo 6, vemos que también por cosas insignificantes todo iba al abogado, presionó esto, que esto, y es un hecho vergonzoso. Y Pablo les hace entrar en razón, les dice, para su vergüenza, les digo, porque no tenían vergüenza. No tenían vergüenza, mi hermano. Tenemos que aprender algo. Tenemos que sentir vergüenza de ir comentando, no importa que nos parezca tan justo las cosas que suceden en la hermandad afuera de los incrédulos. Porque ellos no van a decir, ay, sí, no, ellos van a actuar como que primero tienen en ese momento. Si algo les toma, ¿sabe qué? Métete en denuncia, ¿sabe qué? En juicio, ¿no sabes qué? Haga esto, aquello, lo otro. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué no sufrimos
por eso es que vivimos un cristianismo en el cual, mi hermano, no cree que Jesucristo es totalmente liberado. ¿Por qué? Porque, mi hermano, y acá intervengo, si vivimos una iglesia con problemas y situaciones, que eso nunca se va a acabar, es porque Dios quiere que aprendamos a vivir en comunidad de iglesia. Eso no es por las puras. Quiere que aprendamos a practicar la vida fraternal. Porque si vamos a venir acá y todo va a ser bonito y no vamos a hacer nada, entonces, ¿qué es eso? ¿No comprende? Y es una razón por la cual se nos exhorta a congregar, no porque en la iglesia tú vas a tener la solución a tus problemas, no, porque en la iglesia, al estar en comunidad, vas a tener que aprender a practicar lo que el Señor te dice. Porque si no, pues es fácil irte a un monte, no quiero tener tentaciones, no quiero tener problemas, no quiero disfrutar, ese es el camino de la barbicena. Yo entiendo que muchos en el pasado lo han hecho. Se han querido dejar por huir de las tentaciones y los problemas y las situaciones a lo más grave. Pero a eso no nos llamó el Señor. ¿Me comprenden? No. La vida de ermitaño no es la vida del cristiano. Ser ermitaño no es la vida de santo. ¿Me comprenden? Ahí uno no se desarrolla como cristiano, no vive la vida cristiana. Entonces, así es el punto que yo quiero que me entiendan de lo que está mostrando acá. Ahora, verso 24, eso fuera, también dentro. Por ejemplo, ¿qué sucedía acá? Capítulo 11, versículo 21. Puedo mencionar más, hermanos, pero son unos cuantos nada más. Voy a dejar acá los textos para que ustedes lo vean. Este es el capítulo 6 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 5. El otro se encuentra en el capítulo 11, versículo 21. Primero de Corintios 11, 21. Amén. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro se embriaga. ¿Qué sucedía? En la comunidad cristiana había lo que se supone el ágape, ¿no? Y era una costumbre muy buena, hermano, recibir en la iglesia. ¿Qué sucedía? Que cada fin de semana cada uno traía lo que tenía, de lo mejor que había producido, otros de repente no podían. Se reunían gente que tenía posición económica, pues incluso que eran esclavos. Había momentos de casos iguales, incluso que algunos podían tener una comida saludable estable. Había muchos desórdenes. Algunos se apresionaban a comer, se llenaban y todo eso, no puedo irse después. Pero hay un detallito que dice ahí también, dice, ¿no? ¿Y algunos cómo terminaban el texto? Se entregaban. Ustedes saben que en esos tiempos el agua no era muy saludable. Así que una bebida muy saludable, pues era el vino, la sidra. Esas cosas, mi hermano, eran las bebidas más saludables. Pero ¿qué sucedía? Algunos en su descontrol, en su desenfreno, pues abusaban de eso y llegaban al servicio y la Santa Cena terminaban borrachos. ¿Qué estamos viendo ahí? Un exceso de la libertad. De repente, no quiero que Dios me bendice por eso, pero lo voy a decir en eso, ¿no? Hermano, como cristianos, nosotros, mi hermano, no somos legalistas en el sentido que no podemos tomar. Sí podemos. Sí, está bien, está bien, pero también sabiendo delante de quién y en presencia de quiénes también. Porque mientras nosotros podemos hacerlo por un tema de gusto, para acompañar algo, por un momento de alegría, ¿no? Los incrédulos muchas veces lo hacen porque quieren rellenarse de alcohol y meterse de eso en vez de sangre. ¿Me entienden? Más alcohol tienen en las venas que sangre. Y ellos llegan al punto de la embriaguez. Lo que la Biblia condena es la embriaguez. No tomar. Y quiere decir que uno tiene que tener una medida, pues, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los vecinos, ni los que se emborrachan que le darán el reino de los cielos. Entonces, el tema de Corinto que está hablando acá habla de esa pérdida de la libertad, cuando uno comete el abuso de la libertad que el Señor nos dio. ¿Estamos?
Por eso mi consejo para todos ustedes, hermanos, que siempre es, ¿no? Ustedes tienen la libertad de disfrutar, pero no lleguen al punto de la embriaguez. Porque cuando tú llegas al punto de la embriaguez, eso es un pecado. Eso es una falta. Y si tú tienes problemas para esto, entonces no tomes. Así de simple. Así de simple. ¿Me comprendes? Ahora, eso es lo que sucedía. Era un acto vergonzoso dentro del servicio público. Porque el que se entregaba en el servicio público, ¿qué empezaba a hacer? Desorden. Eso es lo que sucedía. Vamos a seguir adentrando, ¿no? Miren, hermanos, hay mucho más textos sobre este Corintios, pero me quedé acá y no podía yo avanzar, porque acá quiero enfocarme en el Colosio. ¿Estamos? Muy bien. Quiero acá, para ir adentrando un poco más, mostrarles un punto. La Corinto romana. Ustedes saben, hermano, que en ese tiempo, pues, toda ciudad, todo sitio, mi hermano, que se asentaba en Roma, mi hermano, gozaba, mi hermano, de ciertos beneficios. En un determinado lugar, mi hermano, Roma llegara, pues no era para su mal, era para su bien. Era un beneficio asimilarse a Roma. ¿Ok? Ahora, la sociedad y cultura de ese tiempo tenía sus costumbres, ¿no? Hay un filósofo, su nombre, no sé si lo habrán escuchado, pero lo tengo apuntado, ahí se llama Plutarco. ¿Ya? ¿Qué decía Plutarco? Miren, eso les va a llamar la atención y van a entender por qué Pablo escribía así. Miren el pensamiento de ese tiempo. Plutarco escribe así: tampoco las palabras de una mujer honesta deberían jamás ser pronunciadas en público. Hacer oír su voz debe inspirarle la misma vergüenza que desnudarse. ¿Me están escuchando? Plutarco decía así. Bueno, esto yo ya lo había leído antes por otros libros de la cultura de ese tiempo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿De dónde venía la costumbre de que la mujer se callara? ¿Era de la iglesia o era de la sociedad cultural de ese momento? De la sociedad cultural de ese momento. De ella venía. Este es un filósofo, un pensador de ese tiempo que escribe esas palabras. Ahora, él se escribe sobre el silencio de la mujer. Pero el cristianismo ¿qué decía el cristianismo? ¿Decía lo mismo que Plutarco decía? ¿Decía lo mismo que la sociedad cultural de ese momento decía? Por eso que muchos de repente confundían, ¿no? El punto que Pablo, cuando citaba la ley, que cae la mujer. Y cuando les dije a ustedes, hermanos, bueno, búsquenme dentro de la ley de Dios, dentro de los 10 mandamientos, perdón, dentro de los 5 libros del Pentateuco, un solo texto en el cual la Biblia ordena el silencio de la mujer en presencia de los hombres. ¿Hicieron la tarea? Hermanos, si yo fuera una hermana, yo siempre vivía acá, yo sabía lo mismo, no para encontrarlo. No hay una ley. Y como les expliqué la semana pasada, no se refiere a una ley específica de mandamiento, sino a un principio en la ley, en los escritos del Pentateuco, que estudiamos la semana pasada. ¿Ok? Que hoy vamos a poder completar. Gracias, hermano. El día domingo, pues se para. Ya no se debe estar jugando acá. Gracias.
pensaba eso, sobre el silencio de la mujer. Obvio, había otras mujeres, pero que eran de dudosa reputación, que ellas sí, pues no era diferente. Ellas no se casaban. Acá está hablando de mujeres casadas. Las mujeres casadas, en el pensamiento de la Corintia romana, y no solamente ellos, mucho más, pues sí tenían que tener un silencio. ¿Ok? Ahora, en un acto vergonzoso que se puede hablar. Pero Pablo no está haciendo alusión a esto, porque ¿qué dice? Lo que dice Plutarco, o lo que dice, como dice la ley. Entonces aquí nuestro punto de la semana pasada era ver qué es lo que la ley decía sobre esto. Y buscamos una cita que lo habíamos encontrado en 2 Timoteo y nos reducimos a Génesis, que va a ser algo que vamos a tocar al final de este servicio. ¿Ok? Muy bien. El cristianismo se destacó por romper esas costumbres. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije que las mujeres casadas en esos tiempos, por costumbre y superstición, en vez de un anillo, ellas como un símbolo, porque su costumbre era que para protegerse de los malos espíritus se ponían un velo. Entonces las mujeres casadas salían como un velo a la calle. Esa era su costumbre. ¿No? Muy bien. Recuerdo que la sociedad griega, romana, era muy supersticiosa también. Tenían sus dioses, tenían de todo, entonces, varias costumbres así, que se llaman si ustedes quieren, hay un libro, no me acuerdo el nombre, se me fue de la cabeza, que les recomiendo para que lo vean. Ahí van a ver las costumbres de las mujeres en esos tiempos. Increíble. Pero te hablan mucho de estas cosas, de las supersticiones que tenían en ese entonces. Especialmente enfocado en las mujeres casadas. Continúo. El cristianismo se destacó por romper esas costumbres. Como por ejemplo, el velo. Corintios 11, 15 al 16. Amén. ¿Acaso el cabello largo no es orgulloso y alegría de la mujer? Pues se lo dio Un poquito para... más lento, por favor, ¿no? ¿Ah? Un poquito más lento. Okay. ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esas, y tampoco las tienen las demás iglesias de Dios. Cuando usted lee en otras versiones, va a hablar del contraste del velo. En lugar de velo, le es dado el cabello. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellas, por uso y costumbre, se ponían un velo. Por eso, cuando nosotros vamos a leer, en los mismos versos que nos han hecho, pero ahora en otra versión, ¿no? Vamos a encontrar esto. Miren lo que dice, versículo 15. Porque es preciso, perdón. 11. Porque al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Los algunos toman, como voy, se dejan que el cabello se largo tampoco. Está hablando de un principio de conservar lo que es la feminidad. ¿Ok? ¿No? Yo no estoy diciendo como de una cinta métrica de manos, a sacarlo más bien con su cabello. Cada mujer es diferente. Cada mujer es diferente. Y hay mujeres que tienen que tener cuidado de su cuerpo cuando ellas se asemejan más a un hombre. ¿Lo comprenden? Usted tiene el cabello, mientras que sea muy femenino. ¿Me entienden? Usted está llamada a diferenciarse del hombre en ese sentido. Ahora, miren lo que sigue diciendo, porque en lugar del pelo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿habían contenciosos? ¿Por qué eran contenciosos? No, porque el pelo, ¿me entienden? Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbres ni las iglesias de Dios. El cristianismo no seguía muchas veces la costumbre de poner tontas como esto. Además, el enfoque era supersticioso, porque vamos a seguir la superstición entonces. ¿Me debo entender?
hombre quiere ser contencioso, bueno, que es contencioso, sigue siendo contencioso. Pero nosotros, ni las iglesias del Señor, tenemos tal costumbre. ¿Qué me ha pasado? Esa costumbre la había metido en la iglesia. ¿Me comprende? Gente de la iglesia que me ha metido. ¿Qué más? La libertad de hablar en nombre de Dios. 11:5. Sí. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Muy bien. Bien, mira lo que es el punto principal. ¿Qué habla sobre el tema de la oración y la práctica de la profecía? O sea, en pocas palabras, como diría la traducción del Código actual, que habla en nombre de Dios. Y esto no es una conducta diferente, porque si usted va a ver unos versículos solidarios, va a hablar lo mismo del hombre. ¿Me comprende? ¿Se acuerdan lo que leí de Plutarco, no? Plutarco, ¿qué decía ese filósofo? Que para una mujer le era vergonzoso hablar y que era tanta la vergüenza como si se hubiera desnudado en público. Pero acá Pablo no hace esa distinción, porque era una costumbre simplemente de ellos, y que nada tiene que ver con la iglesia y con la libertad que Cristo nos ha dado. Y obvio, lo que está hablando acá de la oración y la profecía, ¿dónde se practica? En la iglesia. No, es que estas son nuestras veces en la casa. Está hablando también del acto de la profecía, que es predicar, hablar. Y tú continúas, como le dije la semana pasada, leyendo este capítulo 11, empieza a hablar del ágape y de la cena del Señor, sin descontinuar o hacer una separación, que se está refiriendo a las reuniones de congregación, a las reuniones de iglesia. Entonces, vemos nosotros, hermano, que acá Pablo nos exhorta a permanecer en la libertad. Cuando uno permanece en esa libertad, mi hermano, suceden las cosas que vamos a ver, ¿no? Primero tenemos acá la exhortación a la libertad. Veamos un texto para validar todo esto. Gálatas 5:1. Voy a ponerlo acá, hermanos. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien. Vamos a ver el contexto de todo eso, mi hermano. Pablo habla de no caer en otras ataduras, ¿no? De cualquier tipo. Mire, la vida cristiana es una vida de libertad y de igualdad que el Señor nos ha dado. No es una vida de competencia. De hecho, entrar en esa competencia es perder esa libertad. Es triste, mi hermano, que hay iglesias que compiten por la hombría al máximo, por el feminismo al máximo, y eso es perder la libertad. Eso es perder totalmente la libertad. Pablo nos exhorta a permanecer en esa libertad, pero que esa libertad no la encontramos en libertinaje tampoco. ¿Estamos? Esa es la exhortación que Pablo hace. Pero claro, respetando siempre el orden, como dice 1 Corintios 14, 33 y 40. 1 Corintios 14, 33 y 40. Primera de Corintios 14, 33, no el 40, sino y 40. Amén. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Amén. Todo tiene que ser de forma apropiada
Dios de nada, con orden, porque Dios no es Dios de confusión ni de desorden. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál era esa conducta indecorosa que estaban cometiendo? De hecho, esto mi hermano, esta conducta la van a cometer varias veces, pero acá se va a focalizar sobre algo también, ¿ok? Que obvio repercute también a la práctica de hablar en lenguas y también de profecía, porque, bueno, no se lo digo porque ya vamos a ver, ¿eh? Quiero ir acá al tercer punto, que es la causa. ¿Qué es una causa, hermanos? ¿Ah? La causa es el origen, el motivo. ¿Qué estaba pasando ahí? Muy bien. Primero, como hemos dicho, el poder hablar no estaba prohibido dentro del servicio, ¿ok? No estaba prohibido. Primero de Corintios 14, 26, por favor, al 31. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguaje, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ok. ¿Podían hablar durante el servicio? Sí. ¿Qué podían hablar? Salmos, cánticos, himnos, doctrina, todo lo que estamos viendo ahí. ¿Podían hablar en lenguas? Sí. ¿Podían profetizar? Sí. Pero con ciertas cláusulas. En la lengua, si no había interpretación, cállese. Y en el caso de los dos, máximo 2 o 3, no más, y por turno. Y los demás, juzguen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no estaba prohibido, hermanos. No estaba prohibido hablar en el servicio. Ah, hermano, entonces todos podemos hablar. Eres hermanito. Eres hermanito. Es acá donde yo quiero ir al segundo punto. La conducta vergonzosa eran las preguntas en público. Pero pastor, se nos hace preguntar, espérense, ¿preguntar es malo? No. Yo diría depende. Depende. Preguntar es malo o es bueno dependiendo. La conducta vergonzosa, mi hermano, eran las preguntas en público al que hablaba, o sea, al que estaba exponiendo. Porque recuerdo, ¿podían hablar dos a la vez? No. ¿Cuántos? 1. Máximo 2. 3, ¿cuánto máximo decían? Y eso, pero 1 a la vez, no 2. Entonces, el problema eran las preguntas en público al que hablaban por no estar conforme con lo que decía o enseñaba. Ese es el primer punto. ¿Por qué estaría mal? Porque no estaba de acuerdo.
maliciosa, ¿porque no estoy de acuerdo? Sí. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Las preguntas en público del que hablaba estaban destinadas de esa manera porque no estaban conforme o no agradaban lo que decía al que estaba preguntando, provocando una discusión. Entonces, ¿qué está mal? Provocar una discusión. Porque Pablo no dice que hablen dos a la vez, o tres a la vez. Uno. ¿Qué más? La conducta vergonzosa, como dije, eran las preguntas que se hacían en público al que hablaba, por no estar conforme con lo que decía, provocando una discusión, lo que era vergonzoso ante la congregación. Un servicio, mi hermano, está destinado para exponer la palabra, ¿ok? Yo puedo no estar de acuerdo, pero yo no puedo agarrar y ponerme a causar vergüenza dentro de la casa del Señor. Yo tengo que saber que todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Y el hecho de preguntar no estaba mal. El motivo era cuál era la intención al preguntar. Si yo hago una pregunta, y eso quiero que tengan entiendan, hermano. Si yo hago una pregunta maliciosa, esto es algo que mi hermano Pablo mandaba a callar. En este caso, ¿quiénes estaban haciendo esto? Las mujeres. ¿Y cuál sería el problema? ¿Cuál era el problema de los corintios en general? Ellos presumían espiritualidad y por ende al presumir la espiritualidad demostraban un orgullo pretendiendo ser superiores a otros. Como había una libertad entre hombres y mujeres para que pudieran hablar en nombre de Dios, ¿qué sucedía? Había algunas mujeres, y esto pasa, ¿no? Es como decir, aquel que era miedoso de pequeño, cuando crece, ¿cómo se vuelve? Por ejemplo, cuando yo estaba en el sucedía algo. Aquellos que más lloraban, aquellos que más se quejaban, cuando ya pasaban a ser antiguos, ahora eran los más malos. Gritaban y pegaban. Esto es lo mismo que podemos ver acá. Una sociedad que de pronto reprimía, si es cierto, porque era su forma de pensar, era su costumbre. Llegaron a la iglesia, en la iglesia hay una libertad de poder ser iguales ante el Señor, y ahora, lejos de valorar esa libertad, se pasaron. ¿Me entienden? Y eso vamos a ver porque el versículo no termina todavía. Se pasaron más allá. Entonces, ya pretendían una superioridad. Yo he visto esos casos en los cuales, por ejemplo, más con los hermanos que practican los horarios, ¿no? Dicen, no, a mí no me pueden callar porque cuando el Espíritu Santo se mueve en mí, yo no lo puedo frenar y yo tengo que dejarme llevar. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez que ha sido pentecostal? ¿Quién no lo ha practicado de esa manera? Eso es lo que pasaba con las mujeres. Pasaría en el momento de servicio, pasaría en el momento de la predicación. Porque, ojo, el tema de lo contencioso va a seguir acá, todavía hablándose, vamos a mencionar en otros servicios, porque hay otra vida también lo que viene. ¿Ok? Entonces, eso, mi hermano, provocaba dos cosas. Uno, avergonzaba al predicador. Cuarto, vamos a poner así bonito, avergonzaba al esposo. Porque recuerden, lo mismo que vamos a ver es el Timoteo. ¿Ok? Ahora, acá quiero hacer una pequeña aplicación. Esto, mi hermano, no solamente lo tendrán las mujeres, pero al parecer era el más llamativo. ¿Por qué? Porque había una costumbre.
la gente de afuera se daba cuenta. ¿Y cómo decimos nosotros, hermanos? Nosotros somos libres, ¿estamos? Pero a veces hay que ver que nuestra verdad no es el mismo para nosotros. Entonces, nos queda muchas veces que nuestra reunión ya de compartir, lo que es una reflexión que yo quiero hacer a todos ustedes, en la cual pues, debemos sentirnos libres. A veces existen personas que no van a entendernos. Personas que nos van a estar, oh, mira el hermano, mira, ¿cómo dice que es un cristiano que también puede hacer eso? Hay gente que solamente va para eso, para criticarlo, para mirarlo nomás. No vamos a ser claros y entendidos. ¿A quién invitamos a nuestras reuniones? Inviten al culto, todos son bienvenidos. Pero ya cuando queremos tener un orden que lo queremos sentir como así decirlo, soltarnos, reírnos, hay que tener cuidado, porque como hablo será el Evangelio. Que hermanos, eso hay que tener cuidado. Y si tú tienes a alguien, tienes que saber que es alguien que al menos te entienda y sepa bien los puntos que tú crees. Si no, tienes que tener mucho cuidado, porque al final, pues si cierto, pasas un momento largo y después te andan tirando por ahí piedras. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que tener cuidado en esos puntos. ¿Por qué los esposos? Porque según la costumbre, cuando una mujer hablaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Avergonzaba a la esposa, acuérdense que se apuntaba la canción, ¿no? Pero es una costumbre mundana. ¿Sí o no? Es una costumbre mundana, bueno, sí, ¿no? Por eso tenía la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, nuestras reglas. Como el velo, pero la iglesia nuestras reglas, punto, se acabó. ¿Estamos hermanos? Muy bien. ¿Qué es lo que vemos acá? Esa libertad, hermano, fue rota por la conducta vergonzosa. De hecho, eso es lo que Timoteo va a decir ya. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 15. Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue engañada y a la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Muy bien. Acá el punto de la palabra clave es: no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Estamos? Ese es el punto. No le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que la mujer se quería señorear del hombre. Ese es el problema. Eso, ¿cómo se entiende, hermanos? Que quiere ser superior. ¿Era por eso el hombre superior que la mujer? Tampoco. Si lo que veamos es lo que vamos a ver lo que Pablo está citando. Pablo está haciendo referencia a lo que la la semana pasada de Génesis, capítulo 3. ¿Y qué vemos en Génesis? ¿Qué dice cuando habla de Génesis? Dios crea al hombre, le habla, le da sus mandatos, no toques este árbol, todos pueden disfrutar, ve que el hombre está solo, le abre el costado, saca una costilla, hace de la costilla una mujer, ¿no? Y es Adán el encargado de transmitirle todo a Eva. ¿Estamos? Pero ¿qué hace Eva? Miren la palabra, ayuda y don. La semana pasada aquí, ¿qué es una ayuda? ¿Qué es un ayudante en un trabajo? Alguien que sabe lo que tú haces. Alguien que si necesitas unas cosas, comparte todo lo que tú haces, conoce, participa de tus cosas. No dice que la mujer es el aprendiz idóneo, dice que es la ayuda idónea. Pero acá, ¿por qué habla esto? ¿No? Hablan en sus casas y todo eso. Eso no se puede, la semana que viene así, ¡pum!
pensando que por esto son pues espiritualmente superiores, los manda a callar, los restringe para que aprendan y no sean contenciosos. De hecho, eso lo vamos a ver también. ¿Cuántas dice Pablo? Dice, no sean contenciosos, aprendan a ser humildes, sepan que nosotros también somos espirituales, la palabra de Dios sabe de ustedes, les habla de la misma manera que les hablan en ese caso a la mujer también. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión que podemos hacer acá? Hermanas, en Cristo hemos obtenido libertad. De hecho, por ejemplo, tenemos un caso. Cuando vemos el caso de Apolos es instruido por quién? No divinemos, acuérdense. Apolos, ¿por qué? Priscila. Priscila me instruye. ¿Por qué me instruiría? Porque estaba igualmente capacitada que su esposo para hablar del Señor. Y porque todo lo que Priscila hablaría estaba conforme a lo que también su esposo hablaba, compartía el mismo conocimiento del Señor y por eso lo pudo instruir. Miren, de hecho, vamos a ver acá lo que sucede, ¿no? No podemos, mi hermano, en un último punto, negar la corresponsabilidad de los esposos. Al parecer, la mujer, al cometer estos actos vergonzosos, no era frenada por su marido. Hacía el escándalo, hacía las preguntas contenciosas porque no estaba de acuerdo y su esposo no le ponía un alto. Le decía, párala, no sigas. Y esto lo vemos en el mundo de vean, mi hermano, vamos por la pura cosita eso en 2 ocasiones. Vamos a ver un ratito y con eso quiero finalizar. Pero me gustaría que veamos esto en 3 versiones de la Biblia. Cualquiera de ellas. La traducción al lenguaje actual, traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente y también la Biblia de las Américas. Últimamente la Biblia de las Américas está cobrando mucha relevancia porque está convirtiéndose en una traducción más fiel, ¿no? Para nuestro idioma, incluso la Reina Valera, no empecemos la Reina Valera, la Reina Valera tiene un idioma bien antiguo, pero también muy fiable, ¿ok? Pero vean cómo menciona esas 3 versiones de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 6. Por favor, revisa la versión. Cualquiera que tenga cualquiera de las 3 versiones. A ver qué dice la nueva traducción que viene. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría en la ira. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué dice Adán? No. Ya. La versión que han leído ahorita es nueva traducción viviente. ¿Quién tiene traducción del lenguaje actual y Biblia de las Américas? Amén. Traducción del lenguaje actual. ¿Qué dice? La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Entonces la película que te muestran que Eva estaba sola, no estaba sola. De hecho, esta es la misma forma como lo introduce la Reina Valera antes de 1995. ¿Lo comprenden? Porque la Reina Valera no tiene una traducción que le va a mis hermanos. Ahora, si ustedes me buscan en la Biblia de las Américas, también lo voy a encontrar de la misma manera. ¿Qué había pasado? Eva debía repetir lo mismo que Adán había hecho. Pero el problema es que los dos estaban juntos y Adán no había hecho nada por ayudarle a Eva. ¿Qué debió haber hecho Adán ahí? No comas. Recuerden lo que el Señor ha dicho. Pero ¿qué hizo ella? Excedió la libertad que el Señor le dio. ¿Estamos? Porque era ayuda idónea para hacer lo bueno.
Y eso es una idea para hacerlo bueno. Entonces, ya saben, cada vez que vean una película de Génesis, ya no miren igual cuando Eva se sola, estaban juntos, hermanos. Ya, estaban juntos. Entonces, había una responsabilidad, sí, y es lo mismo que está sucediendo. A ver, vamos a ver Génesis 14:35. Perdón, 1 Corintios 14:35. Amén. Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya están en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Ahora, si tenemos nosotros el mismo, esta mañana no, era el problema, era lo vergonzoso que hacía al hablar. O sea, resumiendo así, hablar dentro de una congregación que está mal, no. Siempre y cuando sepamos qué es lo que debemos hablar acá. ¿Estamos? ¿Y qué debemos hablar? Con todo lo que tenga que ver con Dios. Segundo, ¿qué reflexión tenemos también? Cuando hablamos todo lo que es de Dios, tenemos que tener cuidado de no ser contenciosos y hablar de contenciosos, al punto de que provoquemos desorden y discusiones dentro de la iglesia, especialmente dentro de un servicio en la casa de Dios. Yo, por ejemplo, puse el ejemplo pasado. Si a mí, por X razones, me invitan y tengo que estar en una reunión católica, mi hermano, qué sé yo, no sé, pasó algo muy grave, qué sé yo, no sé, se murió otra persona y me invitaron y después voy a tener la oportunidad de hablar en la casa de alguien, pues yo no me voy a decir, oye, mire, yo, señor, pero ¿por qué hablas? No, porque si no de la misma manera, me dirían, ¿se acuerdan de una esa señora aquí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Imagínense que yo te hubiera respondido. ¿Eso es un acto vergonzoso? Ellos están muy mal. Por si yo dije, imagínense que yo vaya a una reunión católica y haga lo mismo. Y Pablo no quiere que hagan eso. Porque todo lo que hay en la casa de Dios tiene que ser con orden y decencia. Que la libertad que tenemos, hombres y mujeres, sea hecho en orden y con decencia. No vergonzoso, que es lo mismo que indecoroso. ¿Podemos preguntar? Sí. Pero cuida tu corazón, cuida tus labios de que eso no sea por contencioso. Puede ser porque tienes dudas, puede ser porque tienes una curiosidad. Amén, es bien recibido y en orden. Pero que eso no genere una discusión, ni que en tu corazón sea porque simplemente tú no estás de acuerdo. Cuando tú no estás de acuerdo, hay un momento y un lugar. ¿Saben cuándo es eso? Cuando ya no estamos en reunión de iglesia. Ahí es el momento. Y aún así, debe ser con orden y con decencia y no indecoroso. Cuidando nuestro tono de voz, cuidando lo que puede decir y lo que la gente pueda ver de nosotros también. ¿Me comprenden? Quiere decir que yo te cometí eso. No, sí no he cometido, hermanos, también. Ah, ¿verdad? Sí, también. Hay que hacer mi mea culpa. Tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? Entonces, como vemos acá, Pablo, para finalizar, se está refiriendo, ¿no?, al principio, ¿no? Dios nos dio libertad, nos dio ciertas cosas, pero no excedamos esas libertades, mucho menos en la casa de Dios. Y esto no solamente se aplica a la mujer, también al hombre, porque recuerdan, los hombres también, cuando estaban hablando, y me imagino que las mujeres también hablaban en lenguas o profetizaban, hacían un alboroto, hacían un desorden y provocaban las mismas discusiones. Y acá Pablo quiere poner en orden eso, para que más bien logremos todos crecer y ser unificados en el nombre del Señor Jesucristo y no busquemos nuestro propio bien. ¿Amén, hermanos? Este tema todavía no terminado. ¿Amén? Así que, mi última reflexión, no vaya a ser exactamente que yo he dicho que los maridos de Dios se ponen cállate. No. Simplemente no pretenda ser más que Él. Nada más. No pretenda ser más que Él en el sentido de ningunearlo y decirle, no, tú eres un idiota, yo soy súper espiritual. No, de eso no se trata. Se trata de ayudarnos a crecer en el conocimiento del Señor todos juntos. Amén, hermanos. Un matrimonio tiene que crecer en el conocimiento del Señor. Yo me enseño a mi esposa para ayudarla y ella también me enseñará a mí. Hay muchas cosas que cuando mi esposa me habla y que tiene razón y que yo me puedo haber equivocado
equivocado o que no conocía, se lo recibo. Se lo recibo. Y yo también lo uso como yo también igual, digo, creo que esto es equivocado, o creo que sabes que eso, ni estaba viendo eso. No, de hecho, incluso he hablado muchas veces con ustedes, a veces me comparto algunas cosas. Sobre todo acá se entiende que la libertad implica humildad también, hermanos. La libertad implica humildad. Si pensamos que el hecho de la supresión reflexiva de la mujer implica dominio absoluto, pues, hermano, estamos equivocados. No es así. Se trata de cuidar, de proteger, identificar. De eso se trata la función. Adán, en el lugar de Edén, no cumplió eso. No edificó su esposa porque si analizáramos bien, si le dice Eva a la serpiente, veremos que Eva no dice la misma palabra que el Señor le dijo. Pero esa es cuestión de otro día poder estudiar. A mis hermanos, tengo que cuidarlo. Cuando le vio que iba a hacer mal, no se le impidió, sino que la dejó. Y después, le dio participó. Y como él era el encargado, pues todo cayó también por él. Amén, hermanos. No saben conclusiones están precipitadas todavía, el tema no ha terminado. Continuamos el próximo miércoles. Amén, hermanos. Vamos a poner bien y vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, te agradezco esta noche.